Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. Con un solo voto podemos cambiar de la noche a la mañana el futuro de España. Desde ya, no esperemos más, voten sí al cambio. Muchísimas gracias. Su fiesta ha llegado al final. Ha perdido las elecciones, usted, con el peor resultado de la historia de su partido, el peor en casi 40 años. Ha perdido esta investidura, nos ha hecho perder a todos el tiempo, ha generado falsas expectativas y las ha defraudado. Señor Sánchez, a veces las discusiones más agrias preceden a los momentos más dulces. Ojalá, después de esta noche, el acuerdo al que lleguemos pueda llamarse el acuerdo del beso. Y hoy van a votar juntos los que quieren romper España y los que dicen que no quieren cambiar nada. Y al no haberse alcanzado la mayoría requerida y, en consecuencia, al no haberse otorgado la confianza de la Cámara para la investidura, esta circunstancia se comunicará a Su Majestad el Rey. Siento en el alma que hoy España no tenga gobierno porque haya habido dos partidos políticos, el Partido Popular y el Partido de Podemos, que hayan bloqueado a aquellos partidos políticos, al Partido Socialista y a Ciudadanos, que estamos proponiendo una solución centrada al atasco político que vive España. Un gobierno a la valenciana, un gobierno de coalición con el Partido Socialista, con nosotros, con Compromís y con Izquierda Unida, podría tener más votos positivos que negativos, ergo sería un gobierno viable. Solo falta que el Partido Socialista quiera reunirse con los partidos de izquierdas para intentar un acuerdo de cara a una próxima investidura. Podríamos ver incluso una reunión a tres de Rivera, Sánchez y Rajoy y de Rivera, Sánchez e Iglesias para empezar las cosas. ¿Por qué no? Con 200 medidas para el progreso de España y la reforma, lo que vamos a hacer es negociar conjuntamente con el resto de formaciones políticas. Y el día que comprobéis que esa democratización es imposible, sumaros a los independentistas en las naciones del Estado para poner en marcha procesos constituyentes en este Estado. Vuelven falsos profetas, terroristas convictos, que se quieren hacer pasar por pacificadores. Y aún cometerán la obscenidad de intentar compararse con los que han sufrido y sufren la cárcel por su compromiso con la libertad, como Leopoldo López. Y hoy el señor Iglesias ha traicionado a los millones de votantes de Podemos. Salir lo mismo, pues nuevas elecciones. Ahora tocan 40 años de nuevas elecciones. 40 años de nuevas elecciones, esa es la propuesta que hacíais algunos, porque ayer por la noche pedí que enviaseis por Twitter mensajes sobre qué escenarios imagináis que sucedería, qué es lo que ocurriría en este país si se repiten de nuevo las elecciones y si al repetirlas vuelve a salir el mismo resultado. Así que os pedí en el 627-002-002 que dejaseis mensajes de audio y ahora los iremos escuchando porque algunos tienen un análisis francamente afinado. Muy buenos días a todos, bienvenidos a La Cafetera un día más, hoy en formato de Express, esta cafetera en la que nos sentamos alrededor de una gran mesa con un gran número de miembros de la Resistencia, gente que se conecta desde todos los lugares del mundo, desde todo el planeta, a nuestros expatriados algunos de ellos que nos dicen, claro, si se repiten las elecciones, por lo menos yo podría votar.
Bueno, vamos a hacer un repaso de las páginas de los periódicos para ver qué es lo que nos han traído, lo que llevan esta mañana, sabiendo que este ha sido un fin de semana especialmente marcado por ese segundo no a la investidura de Pedro Sánchez, un fin de semana marcado además por las reacciones políticas que eso ha conllevado, por algunas declaraciones muy interesantes que vamos a rescatar. Es que sucedió un fenómeno paranormal el otro día, Resulta que el periódico El País, el sábado, en su edición digital, lanzó un adelanto de una entrevista que había grabado a Pedro Sánchez. Una entrevista grabada en una terraza, donde Pedro Sánchez se estaba tomando un agua, suponemos, y allí el periodista, en el adelanto que publica el periódico El País el sábado, le hace una pregunta, le dice: ¿van a ir ustedes a negociar de la mano con Ciudadanos a partir de ahora? Y dice Pedro Sánchez: sí. Las conversaciones serán conjuntas. Dice: puede que veamos en esas conversaciones conjuntas a Partido Socialista, Ciudadanos y el PP. Y dijo Pedro Sánchez: ¿y por qué no? Y cuando dijo eso, que ya era una novedad, porque Pedro Sánchez no se había referido así a la posibilidad de sentarse a negociar, de hecho siempre había cerrado la puerta a esa eventualidad, pero sentarse a negociar así con el Partido Popular, aunque sí dijo preferir a Podemos. Pero cuando abría esa puerta, yo que lo tuiteé, inmediatamente se montó un revuelo enorme en las redes sociales. Y no sabéis lo que pasó, que al día siguiente me escribe alguien y me dice: no entiendo por qué dices eso, porque en ningún momento del vídeo se refiere a ese pasaje. Y digo: ¿cómo que no? Pongo el vídeo y era otro vídeo, lo habían cambiado. Tanto que escribí a un grupo de amigos periodistas, que tenemos un grupo, y les pregunté: oye, me gustaría saber si es que lo he soñado. O había un vídeo que decía Pedro Sánchez que por qué no se podía sentar con el Partido Popular. Me dijeron: no. Y en efecto, tanto es así que lo ha recogido La Sexta. Y está en la web de La Sexta. Así que me fui a La Sexta y efectivamente tuve que linkar y decir: oigan, que no es un vídeo, que no es un fenómeno paranormal. Es que ayer este vídeo era diferente. Habían cambiado el vídeo. Es verdad que se montó tanto revuelo que yo creo que se vieron obligados o forzados a sustituirlo. Habían puesto uno mucho más largo, con fragmentos de la entrevista, pero donde ese fragmento ya no está. Bueno, el caso es que escucharemos a lo que me refiero para que lo podáis oír todos, porque se están abriendo nuevas posibilidades y vamos a ver en qué consistirán. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres La Resistencia. No estás solo. María, buenos días, Resistencia. Yo soy uno de los emigrados, del 1,5 millones de emigrados, que pues no hemos podido votar. Entonces yo estoy contento de que se repitan las elecciones, porque a lo mejor esta vez suena la flauta, como se dice. Así que considero que las anteriores elecciones son ilegales, puesto que si no se ha dejado votar a 1,5 millones de personas, no lo considero legal. Es que se les ha prohibido, se nos ha prohibido el voto. No que no hayamos querido ir a votar, no, se nos ha prohibido el voto. Por lo tanto, yo estoy contento de que se repitan las elecciones. Yo lo que creo que pasará, bueno, por ley natural, los votantes del PP van bajando cada poco tiempo, por ley de vida. Y pienso que, si hay suerte, el PSOE bajará lo suficiente y Podemos subirá lo suficiente como para darse cuenta el PSOE de que no puede gobernar solo. Que ese es el problema que tenemos ahora mismo. El PSOE piensa que puede seguir gobernando simplemente diciendo: oye, votad por mí, que yo ya os daré alguna cosita. Y ya eso no es así. Los gobiernos ya no son de un partido. Claro, un montón de gente que se quedó sin votar y que ve en esta posible repetición de las elecciones toda una oportunidad para poder ejercer su derecho al voto, que tampoco es ninguna tontería. Pero si vemos las portadas de los periódicos, en las portadas de los periódicos impresos, hoy traen amenazas veladas, poco retrato de lo que está ocurriendo. Dice el periódico El País: el PSOE alerta a Podemos del riesgo sobre los pactos locales. Los socialistas creen que si Iglesias no apoya a Sánchez será difícil mantener los acuerdos en los ayuntamientos. Esto es una amenaza que lleva lanzando el Partido Socialista desde el viernes, cuando, en fin, conocimos el resultado de la votación.
Una amenaza que ha lanzado el Partido Socialista que yo diría no es muy real. No es muy real. Entre otras cosas porque los pactos locales garantizan que el PSOE esté gobernando. No hay que olvidar que, por ejemplo, Guillermo Fernández Vara es el presidente de la comunidad autónoma con el apoyo de Podemos. Pongamos que se rompe el apoyo. Se queda sin la presidencia. Pero en fin, el caso es que es verdad que esa amenaza se ha ido lanzando, la hemos ido escuchando en las últimas horas. Primero fue de forma velada, luego de forma más contundente, más abierta. Ya le preguntamos a Pablo Iglesias aquí el viernes por eso. Dijo, no quiero pensar que esas amenazas sean reales. Bueno, pues hoy nos las encontramos en las páginas de los periódicos. Dice el periódico El País que el PSOE va a utilizar el apoyo imprescindible que blinda a los alcaldes de Podemos para presionar a Pablo Iglesias y forzarle a que facilite un ejecutivo de Pedro Sánchez. Bueno, dice, vamos a ser muy exigentes, dice Pedro Sánchez, en el seguimiento de la gestión de las corporaciones de Podemos que se sostiene gracias al PSOE. Dice que han señalado fuentes de la dirección socialista y el PSOE tiene la llave de los ayuntamientos de Podemos y sus aliados en Madrid, Barcelona, Zaragoza, Coruña, Santiago, Ferrol y Cádiz, pero se le olvidan las comunidades autónomas. Bueno, y también el periódico El País en su portada dice: el duelo de la ultraderecha decide el futuro de Estados Unidos. Las primarias del Partido Republicano se encaminan a un mano a mano entre Trump y Cruz, los dos candidatos más extremistas, dice el periódico El País. El periódico ABC en su portada dice: Sánchez mantiene el Congreso del Partido Socialista en mayo para blindar su candidatura. Los varones dan una última oportunidad al líder socialista antes de exigirle que ceda el testigo. Bueno, el caso es que nos encontramos con una sesión de investidura igualmente bronca como la primera, aunque con los papeles ya cambiados. En algunos casos nos encontramos con que se modularon las posiciones. Vimos a un Pablo Iglesias el viernes. No quiero hacer un repaso íntegro de la sesión porque han pasado ya 2 días y ya la conocéis perfectamente, pero sí hay algunos aspectos que merecen la pena ser destacados. Con un solo voto podemos cambiar de la noche a la mañana el futuro de España. Desde ya, no esperemos más, voten sí al cambio. Muchísimas gracias. Voten sí al cambio, decía Pedro Sánchez, pero Pablo Iglesias, que parecía mantener unas ciertas expectativas y de hecho bajó mucho el tono respecto a la primera sesión, la del miércoles. Señor Sánchez, a veces las discusiones más agrias preceden a los momentos más dulces. Ojalá, después de esta noche, el acuerdo al que lleguemos pueda llamarse el acuerdo del beso. Allí se habló mucho de amor. Pablo Iglesias ofreció incluso su despacho. Luego hubo yo por la noche tuve programa en Hora 25 en La Tertulia. Estuvo muy bien además porque el programa se grabó, se emitió desde el Congreso de los Diputados y entonces asistimos allí a una sala desde la zona de prensa del Congreso de los Diputados, pero estabas in situ en el lugar y fueron desfilando por allí diversos políticos. Pues estuvo desde Íñigo Errejón, Antonio Hernando, Rafael Hernando, en fin, fue un programa bastante interesante porque era el lugar y el momento. Pero sucedió algo. Hubo críticas muy fuertes al planteamiento de Pablo Iglesias que hizo porque cuando subió a la tribuna ironizó con lo que había ocurrido del beso que se había dado con otro miembro de Podemos en la sesión anterior, y eso había sido portada en un montón de medios de comunicación, incluso en la prensa internacional, y entonces él subió y aludió a eso para hablar del amor que todavía se puede mantener en el Congreso, haciéndole un pequeño guiño al Partido Socialista. Está muy bien, porque esto puso de los nervios a un montón de gente. Yo tenía algunos tertulianos que consideraron que eso era una ofensa enorme al Congreso de los Diputados, a la solemnidad del Congreso de los Diputados. Pero claro, yo digo, vamos a ver, que algo sea iconoclasta, para algunos puede que merezca desprecio. Desde luego, en mi opinión, lo único que hizo es algo más simpática a una sesión que de por sí era bastante pelmazo. ¿Para qué nos vamos a engañar? Pero es que además me resulta llamativo porque en este país, donde hemos escuchado de todo, porque también hubo muchas referencias a lo de la cal viva, el comentario que hizo Pablo Iglesias. Y decía yo, digo, vamos a ver, si en este país hemos oído gritar desde los escaños, hemos oído gritar mariposón a un diputado. Hemos oído cómo a José Luis Rodríguez Zapatero le acusaban de haberse arrodillado ante ETA. Hemos estado escuchando una y otra vez los desprecios de José María Aznar hacia Felipe González. Hemos estado escuchando que desde las bancadas del Partido Popular convierten
el Parlamento en una auténtica guardería, con un desprecio absoluto a las formas y a las personas. Se les grita de todo, de todo. Cuando ves la imagen fija de los diputados, que yo decía, hay que poner una webcam, porque esta es la actitud de algunas personas frente a la política. Una cosa es que se haga ruido ante una medida pero no, hay tipos que son estratégicos para montar follón durante las sesiones parlamentarias. Así que, digo, con la que hemos vivido en este país, que haya alguien que se haga el escandalizado. Y entonces me di cuenta de una cosa estando allí en el Congreso de los Diputados el viernes. Todo allí invita a la sumisión. A la sumisión en las formas y a la sumisión en el fondo. A la sumisión, que es el proceso que ha exigido el Partido Socialista para dejar a Podemos que le acompañe en la aventura del gobierno. Sumisión. Como si no le separasen 300.000 votos, que son los votos que tiene Podemos de diferencia con el Partido Socialista. Pero les ofrece sumisión. Hombre, algo más tendrá que ofrecer cuando está pidiendo apoyo. Algo más. Pero es que además el propio Congreso de los Diputados lo que hace es solemnizar esa sumisión. Es decir, en el Congreso de los Diputados no puedes ir de chándal. ¿Por qué? Porque el resto de los grupos hay una suerte de cierre. Esto recuerda mucho, ya nos lo contó aquí Juan López de Uralde, con toda la experiencia que vivió en Alemania, nos recuerda mucho a cuando los verdes entraron en el Parlamento alemán, que había quien decía, bueno, es que van vestidos con jerseys de punto, ya no llevan chaquetas y corbatas, y esto llamó mucho la atención en Alemania. Claro, hace ya alguna década. Que lo escandaloso es que a España llega todo un poquito tarde. La sumisión que exigen las instituciones y que se vio clarísimamente el viernes. Albert Rivera, también en su segundo discurso de investidura, dijo: están ustedes equivocados, están ustedes... Por cierto, un discurso que se distanció enormemente del Partido Popular. Hay quien cree que eso supone que va a ser difícil que vuelvan a recuperar los puentes. Y hoy van a votar juntos los que quieren romper España y los que dicen que no quieren cambiar nada. Hola Fernando, sobre si cambiarían mucho los resultados el posible 26 de junio respecto al 20 de diciembre, se puede ver a una encuesta que sacaron justo 4 o 3 días más tarde de las elecciones, cómo el voto ya cambiaba, porque ninguna encuesta acertó con el resultado que hubo en el 20 de diciembre, ya que todas ponían a Ciudadanos segundo, por ejemplo, y al final acabó último. Lo único que acertaron es que el PP fue primero, pero todas fallaron con Podemos. Mucha gente pensaba, voy a votar al PSOE porque no quiero que salga el PP. Me gustaría votar a Podemos, pero es que como que van tan débiles, no quiero que mi voto se vaya a la basura con la ley electoral tal y como está hecha. Y hablando de la ley, y bueno, esta gente, ahora mismo al ver que Podemos ha obtenido 5 millones de votos, solamente votarían más a Podemos. Digo este perfil de persona, concretamente. No, es verdad, y lo que sí que es cierto también es que es muy complicado hacer una predicción sobre cómo oscilará el voto, primero porque para que se repitan las elecciones tiene que darse una campaña electoral, y en la campaña electoral pueden pasar muchas cosas. Podemos observar algunos errores entre los candidatos, podemos ver equivocaciones, aciertos, podemos ver cómo los temores. Me dicen que en los próximos días vamos a escuchar una advertencia fuerte de Europa, algún mensaje envuelto en papel de caramelito, y eso puede hacer que la gente se incline hacia posiciones más conservadoras, ¿no? Porque si el mensaje tiene tintes económicos, pues probablemente entrará algo de inquietud. Pero, en fin, estás escuchando La Cafetera. Parte del discurso de Rajoy tuvo que ver con eso, en su segundo discurso de investidura, con los riesgos a los que se enfrenta España. Su fiesta ha llegado al final. Ha perdido las elecciones, usted, con el peor resultado de la historia de su partido, el peor en casi 40 años. Ha perdido esta investidura, nos ha hecho perder a todos el tiempo, ha generado falsas expectativas y las ha defraudado. Y, mientras tanto, la casa sin barrer, vino a decir Mariano Rajoy, que advirtió de los riesgos de mantener el país sin las reformas necesarias. Así que, finalmente, pues observamos lo que ya era previsible desde hace semanas. Y al no haberse alcanzado la mayoría requerida y, en consecuencia,
al no haberse otorgado la confianza de la Cámara para la investidura, esta circunstancia se comunicará a Su Majestad el Rey. Y así que se comunicará a Su Majestad el Rey y tendremos que o bien se inicia el proceso, porque algunos seguimos creyendo en esta suerte de política ficción de el protocolo Borgen, y es que veamos al rey proponiendo a otro candidato, por ejemplo Albert Rivera, porque sería una auténtica sorpresa que propusiera a Pablo Iglesias. Pero ya lo decíamos aquí la semana pasada, ¿qué sucedería si ahora va el rey y propone a Albert Rivera? ¿Con qué cara el Partido Socialista dice que no ahora a su propio pacto? Pero bueno, el caso es que hubo reacciones cuando terminó la sesión, todo el mundo atendió a los medios de comunicación. Pedro Sánchez decía que Podemos había traicionado a sus votantes. Y hoy el señor Iglesias ha traicionado a los millones de votantes de Podemos. Y Iglesias dijo que lo que él quería era un gobierno a la valenciana, es decir, vicepresidente. Un gobierno a la valenciana, un gobierno de coalición con el Partido Socialista, con nosotros, con Compromís y con Izquierda Unida, podría tener más votos positivos que negativos, ergo sería un gobierno viable. Garzón le decía desde Izquierda Unida al Partido Socialista que solo faltaban ellos. Solo falta que el Partido Socialista quiera reunirse con los partidos de izquierdas para intentar un acuerdo de cara a una próxima investidura. Pero claro, Pedro Sánchez seguía insistiendo en que la culpa era de Podemos. Siento en el alma que hoy España no tenga gobierno porque haya habido dos partidos políticos, el Partido Popular y el Partido de Podemos, que hayan bloqueado a aquellos partidos políticos, al Partido Socialista y a Ciudadanos, que estamos proponiendo una solución centrada al atasco político que vive España. Bueno, ¿qué pasaría si se repitiesen las elecciones? ¿Qué creéis que pasaría? Hola, buenas noches, Fernando. Así como todos los oyentes de La Cafetera, yo soy Nico Rivas, periodista, y respecto a la pregunta de qué hacer si se repiten las elecciones y sale el mismo resultado, yo personalmente pienso que tanto Podemos como Unidad Popular y las confluencias deben mantener lo que han dicho durante los debates de investidura. Creo que tienen que ser fieles tanto a sus ideas como a su programa. Bueno, os decía, la portada del ABC dice: Sánchez mantiene el Congreso del PSOE en mayo para blindar su candidatura. Los varones dan una última oportunidad al líder socialista antes de exigirle que ceda el testigo. Una de las cosas con las que se manejaban en los mentideros de Madrid es que Pedro Sánchez había conseguido un cierto tiempo, había ganado un cierto tiempo dentro del Partido Socialista a cambio de garantizarles que no iba a pactar en solitario con Podemos, y que eso le permitiría mantenerse todavía en la Secretaría General de Podemos. El periódico El Mundo: Moncloa acusa a PSOE y a Ciudadanos de adulterar la negociación. Rechaza el pacto de Rivera y Sánchez como base del diálogo porque el Congreso lo tumbó. Podemos les exige que retiren el documento, dice el periódico El Mundo en su portada. Arranca la primera semana tras la investidura fallida de Pedro Sánchez y las posiciones de las fuerzas políticas se mantienen inamovibles. Tras el agrio debate en el Congreso, dice el periódico El Mundo, el enrocamiento de unos y otros parece haberse consolidado. Se destacan las incompatibilidades y se diluyen las coincidencias. Y también UGT pide encarcelar al empleado que destapó el fraude en Andalucía. Le acusa de revelación de secretos por copiar 22.000 archivos cuando ejercía de administrativo, dice el periódico El Mundo en su portada. Bueno, el periódico La Razón, inasequible al desaliento. Rajoy sale reforzado de la investidura fallida de Sánchez. Y en el periódico La Vanguardia, en portada, vemos un tema sobre el que quiero que pongamos el foco. Rajoy se abre a concesiones no sustanciales al PSOE y a Ciudadanos. Rajoy podría estar abriendo sus posiciones y podría estar dispuesto a hacer esas concesiones a las que se refiere La Vanguardia. Dice que el líder del Partido Popular pretende que su plan de 5 puntos sea la base del acuerdo, que los populares esperan a que baje la tensión antes de iniciar los contactos, pero ¿obtendrá contestación a esos posibles contactos? Por eso me quería referir aquí a este acontecimiento paranormal que sucedió este fin de semana en la web digital del país.es. Resulta que, os lo comentaba, un artículo, un texto
una entrevista con vídeo realizada al líder de los socialistas, a Pedro Sánchez, por Rafa de Miguel, el periodista. Resulta que el sábado publican un adelanto, un extracto exclusiva, decía. Pedro Sánchez negociará de la mano con Ciudadanos. Irán conjuntamente a las negociaciones. Y en el vídeo, cuando uno lo abría, pues se escuchaba efectivamente a Pedro Sánchez, que anunciaba eso, que irían de la mano. Con 200 medidas para el progreso de España y la reforma, lo que vamos a hacer es negociar conjuntamente con el resto de formaciones políticas. Negociar conjuntamente. Tanto que el periodista Rafa de Miguel, hay un momento de la entrevista, y le vais a escuchar, que le pregunta a Pedro Sánchez, ¿negociará de la mano? ¿Podríamos ver entonces una reunión con Partido Popular, Ciudadanos y Partido Socialista? Podríamos ver incluso una reunión a tres de Rivera, Sánchez y Rajoy y de Rivera, Sánchez e Iglesias para empezar las cosas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Decía. Abría la mano. Tanto es así que algunos lo destacamos en la red, se montó un lío formidable en Twitter, pero ocurrió un fenómeno paranormal. Por la mañana recibo un mensaje de un oyente, de un lector, de alguien de Twitter, que me dice, eso no es lo que dice en el vídeo, y cuando voy a comprobarlo el vídeo había desaparecido. Menos mal que el vídeo lo había grabado La Sexta, había emitido un fragmento en uno de sus informativos, y entonces se puede recuperar, pero el vídeo había desaparecido en la web. Un vídeo en el que Pedro Sánchez, es verdad que durante el vídeo también decía que él prefería un pacto con Podemos, con la izquierda, pero que si eso no era posible, pues que abriría otras opciones. Otras opciones. Bueno, mientras tanto, este ha sido un fin de semana lleno de voces altisonantes. Escuchamos a Otegi sumarse, pidiendo a Podemos que se sume a los independentistas, decía Otegi. Y el día que comprobéis que esa democratización es imposible, sumaros a los independentistas en las naciones del Estado para poner en marcha procesos constituyentes en este Estado. Pablo Iglesias le contestó desde La Sexta Noche, le dijo que de ninguna manera, que ellos tenían su propia línea política. También escuchamos a José María Aznar, reapareció. Vuelven falsos profetas, terroristas convictos que se quieren hacer pasar por pacificadores. Y aún cometerán la obscenidad de intentar compararse con los que han sufrido y sufren la cárcel por su compromiso con la libertad, como Leopoldo López. Y eso es lo que a la prensa nacional se refiere, pero fuera también nos están observando, están mirando, aunque tienen el foco especialmente puesto en las elecciones norteamericanas, que están librándose interesantes batallas y muy intensas en todo el territorio de los Estados Unidos, pero de vez en cuando giran la cabeza y miran hacia aquí. Por eso le hemos preguntado a Martin Dams, corresponsal internacional de Alemania, que se está poniendo estos días como modelo, como ejemplo, el propio Mariano Rajoy lo volvió a utilizar, de las grandes coaliciones, el lugar, Alemania, donde son capaces de convivir el Partido Socialista y los populares de allí en una gran coalición, decía Mariano Rajoy. Y le preguntábamos a Martin Dams, desde Radio Cable, se llamaba Pilar, y le preguntaba cómo cree que será el escenario que se abre ahora aquí en España. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation for money laundering. El lien qui avait mis en place à l'époque la opération Mare Nostrum. Migrants, including a pregnant woman. Depuis le début de l'année, près de 1000 personnes ont péri dans les eaux méditerranéennes. Martin Dams decía que había más probable algún tipo de acuerdo, algún tipo de gobierno tripartito, incluso tras una repetición de elecciones. Radiocable.com. Lo malo es que han empezado mal, ¿no? Que todas las negociaciones deberían haberse hecho sin focos y sin Twitter, entonces podrían haber llegado a alguna solución. Pero yo creo que solo hay dos soluciones para un gobierno estable. Uno sería una gran coalición y lo otro sería un tripartito entre PSOE, Podemos y Ciudadanos. Y las dos cosas parecen aquí imposibles, ¿no?
por diferencias ideológicas. Pero yo creo que vamos a llegar a eso de todas formas, aunque con nuevas elecciones. Entonces, en este momento, solo pienso que hace falta aparecer nuevas elecciones porque hasta ahora lo han hecho tan mal. Sobre todo, digo, con demasiado ruido en todas las elecciones. Ese tipo de negociaciones, sobre todo cuando implican como casi un cambio cultural. Y no solo me refiero a los políticos, sino también a la gente, a los votantes, a los electores. El cambio cultural, algo que decía Martin Dams, que no le falta razón, porque aquí, ¿cómo sería aceptado una repetición de elecciones? ¿A dónde nos conduciría? ¿Qué podría pasar? Yo creo que si se repiten las elecciones, nadie debería cambiar su voto y tendría que salir, por tanto, exactamente lo mismo. Con ese panorama, con el que tenemos actualmente, debería de formarse una mayoría. Para ello, creo que es el PSOE, que es el que está en el centro de la decisión, mojarse y no hacer como ahora, que lo que está haciendo es un chantaje a la izquierda y engañar a la gente con tal de posicionarse junto con el otro partido que más posibilidades tenía de perder escaño ante unas nuevas elecciones, de venderse como los que realmente están buscando la gobernanza de España. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Bienvenidos a las oportunidades en la confrontación electoral venezolana entre una Hemos hecho historia. Hemos hecho presencia. Yo creo en la democracia y por tanto yo creo que el partido... No, era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista, lo que se... La cafetera de radiocable.com. Buenos días, cafetera. Parece... Hola, Fernando. Referente a lo que has comentado sobre votantes... Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho María por lo que respecta al referéndum. Mucha gente que se sincera empieza a decir que es la única salida al problema territorial. Que toda esta retórica de guerra acaba otorgando factualmente... Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, vamos a las portadas de los periódicos. Me encanta esta sintonía porque es algo así como: fuera está el ruido en la actualidad, después llega el sosiego, la calma aquí en la cafetera. Y hay algunas portadas verdaderamente interesantes hoy. Dice el periódico La Marea: cronología, políticas a las que se enfrentan los refugiados en Europa. Policías antidisturbios húngaros bloquean un paso fronterizo de su país con Serbia. Se suceden y se diversifican los atropellos contra las personas que huyen de la guerra y las situaciones de emergencia. La semana pasada conocimos que había entrado en prisión, tras el juicio, se declaraba culpable, los responsables de la barca en la que murió Aylan, ese pequeño refugiado en las costas de Turquía. ¿Os acordáis? Una fotografía que dio la vuelta al mundo y que provocó la náusea de la opinión pública internacional. Pero ya parecía como que la conciencia quedaba limpia. Y siguen cada día muriendo numerosos Aylanes sin cámaras delante, para los que no habrá juicio, para los que no habrá justicia y para los que no habrá opinión pública. Sigue sucediendo. Por cierto, en La Marea hay un artículo muy interesante también. Leo Bassi, una entrevista. Quien puso la bomba en el Teatro Alfil sigue libre. Han pasado 10 años después de que sufrió un intento de atentado por su obra La Revelación, una obra satírica sobre los monoteísmos y sobre la religión católica. Y han pasado 10 años y nunca se investigó. Y pudo haber sido una auténtica tragedia porque colocaron una bomba en la parte de atrás del teatro. Yo tuve la oportunidad más, como yo vivía muy cerquita de Leo Bassi, me llamó por teléfono, me dijo: oye, estoy yendo hacia el teatro, entra conmigo porque me ha llamado la policía que alguien ha colocado un artefacto. Y entonces entramos juntos, yo llevaba una pequeña cámara de mano, y grabé aquello, que luego fueron las imágenes que se vieron por televisión de Leo Bassi. Y era un paquete, era del tamaño de una botella aproximadamente, estaba lleno de pólvora o de gasolina, no me acuerdo, y tenía, en fin, una serie de elementos incendiarios, y le habían puesto una
una mecha de retardo para que explotase durante la función. Y menos mal que alguien vio a la persona que estaba huyendo de la zona, porque era de la zona donde se guardaban pues trozos de los decorados y demás. Habría sido una auténtica tragedia, porque eso podía haber sucedido durante la representación. Menos mal que alguien vio salir a la persona, se acercó para ver qué era lo que estaba haciendo y entonces se encontró con el artefacto. Llamó a la policía, llegaron los TEDx, aquel momento llamaron a Leo Bassi, me llamó y subimos juntos. Y me parece tan lamentable que aquello quedase impune. Nunca se investigó. Es una cosa, alguien se puede colar en un teatro en España, puede colocar un artefacto explosivo en la zona centro de Madrid y que quede impune. ¿Y todo por qué? Porque el espectáculo era un espectáculo que cuestionaba los monoteísmos y la religión católica. Y por eso no se investigó. Bueno, el diario.es dice: así son los tribunales del Vaticano que juzgan a los curas pederastas. Benedicto XVI recibe a los jueces del Tribunal de la Rota Romana en el Vaticano en el año 2009. Dice, un proceso eclesiástico paralelo al civil puede durar 3 años y el delito prescribe a los 20, así que hay muchos sacerdotes que quedan sin castigo en la Santa Sede. También incertidumbre para formar gobierno. El Congreso trabajará a pleno rendimiento por primera vez con un gobierno en funciones, dice el diario.es. Público. La banca aumenta las comisiones un 25% para compensar los intereses más bajos de la historia. La OTAN envía sus buques a aguas griegas y turcas en respuesta a la crisis. E Infolibre, las medidas del pacto PSOE-Ciudadanos que rechaza Mariano Rajoy. Ciudadanos quiere que el PP explique qué es lo que no le gusta del documento, dice Infolibre, y qué ha pactado con Pedro Sánchez. A los conservadores les chirría prácticamente todo el texto porque lo consideran una enmienda a la totalidad de sus medidas, pero ponen el foco en la reforma laboral, en la LOMCE o en la supresión de las diputaciones, dice Infolibre. Bueno, y así nos vamos a marchar hasta mañana. Mañana volvemos ya con una edición normal, con María, con el seguimiento en Twitter, pero tenemos que hacer, ya sabéis, este formato express porque salgo corriendo ahora para la tele y si no, pero yo me comprometí a que cada día iba a haber alguien haciendo compañía a este lado, aunque eso suponga que son muy pronto por la madrugada, por la mañana. Estás escuchando La Cafetera, si lo estás haciendo, eres La Resistencia y no estás solo. Fíjate, si no estás solo, que mira a toda la gente que te acompaña. Hola, soy Fanny Suárez y somos La Resistencia de la Cafetera. Hola, soy el Provis y yo también soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Jorge Goiné y yo también soy La Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Mamen Paez y también soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Rafael Domingo y yo también soy La Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Sergio Vinuesa y yo también soy La Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Luiso y yo también soy parte de La Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Omar Big Little y yo también soy La Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Marta y yo también soy La Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Terenia y yo también soy La Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Steve McCroskey y yo también soy La Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Juliana Peña y yo también soy La Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Julio Paz y yo también soy La Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Juanjo de la Cruz y yo también soy La Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Gesman 3 y también soy de La Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Richard Aguilar y yo también soy La Resistencia de la Cafetera. Egunon, soy JJ Flash y yo también soy La Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Monse Gómez y yo también soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Alba y yo también soy La Resistencia de la Cafetera. Hola, soy el cordobés sin acento y yo también soy La Resistencia de la Cafetera. Hola, soy el Isra 232 y yo también soy La Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Anela y yo también soy La Resistencia de la Cafetera. Hola, soy David Quirós y yo también soy La Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Ataman Vega y yo también formo parte de La Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Javicho Tweet y yo también soy La Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Flanque74 y yo también soy La Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Jesús López y también soy La Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Javier Ledo y yo también soy La Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Pablo Starter y soy La Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Miguel Santiago y yo también soy La Resistencia
resistencia de la cafetera. Hola, soy Mac Manchis y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Rafa Rodríguez y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Javier Sarabia y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Surco Alquebla y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Sandra Pampín y yo también soy resistencia de la cafetera. Hola, somos GS Grima y Ana y nosotros también somos la resistencia de la cafetera. Hola, soy ¿Qué me estás contando? Y también soy resistencia de la cafetera. Hola, soy Checo3X y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Ignatius46 y yo también formo parte de la resistencia de la cafetera. Hola, soy El Pingue y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Macaricer y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Otto Smilinski y yo también soy resistencia de la cafetera. Hola, soy Frank Dufer y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Sergio Andrés y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Carlos Mínguez y yo también soy resistencia de la cafetera. Hola, soy Casio y yo también soy resistencia de la cafetera. Hola, soy Álvaro Blink y yo también soy la resistencia de la cafetera. Soy Virginia Berlín y yo también formo parte de la resistencia de la cafetera. Hola, soy Perfect y soy también la resistencia. Resistencia. A ver cómo ha quedado.